del C. Antes de esto, cuando ustedes vieron el otro ejercicio de acá, ¿les quedó claro respecto al método de monitor o repasamos este primero y después pasamos al otro? ¿Repasemos ese primero? Ya. Aquí lo que les dieron es, por una parte, para un tramo les dieron los CBRs y para el siguiente tramo les calcularon ya la desviación, el promedio y el percentil 90. O sea, es como para que ustedes calculen el percentil 90, el CBR, la desviación estándar y todos los otros datos. Esa parte de estadística, ellos sí lo pueden calcular. Y les piden realizar el diseño según la fórmula original y según también la variación del manual de carretera. Ya, lo primero que nosotros calculamos, si yo bajo, si yo bajo. Lo primero que tenemos que ver es el índice estructural requerido, que está en función del coeficiente de variación y de T. El índice requerido va a ser el coeficiente de variación que le dicen a ustedes que es 0,25 por lo general para Chile. Es 0,25 y que era parte de lo que decían acá arribita. No sé si les dejaron también el ejercicio a ustedes, esto completo. Pero para Chile la coeficiente de variación normalmente es 25. O sea, nosotros ocupamos 25 a no ser que alguien diga lo contrario. Pero lo normal, por norma, es que siempre sea 25% del coeficiente de variación. Y siempre que hablamos de la subrasante es en respecto al percentil 90. Eso es otra cosa de lo que tienen que tener súper claro. En realidad, partamos al inicio. Nuestro pavimento base está compuesto siempre de un paquete de 90 centímetros, que son 25%, o sea, 25 centímetros de base al CBR 100, una subbase de 25 centímetros con CBR 40 y una subrasante que tiene un CBR de 10. Con eso, el método dice que ustedes pueden transitar una cierta cantidad de ejes equivalentes. Ahora, nosotros por lo general no vamos a tener una base de un CBR 100 con 25 centímetros, ni una subbase de CBR 40 de 25 centímetros más, porque en sí es un terreno que es súper caro de construir. Vamos a tener normalmente subbases con CBR, no sé, del 12, 20%, y bases que van a andar del 80 para abajo. ¿Sí? Por lo tanto, los espesores que también vamos a tener son espesores más bajos, de 10, 12 centímetros, 8, 7 centímetros, dependiendo de los tránsitos que ustedes van a estar. Y la subrasante también pudiese tener CBR mucho más bajos. Ya un suelo natural puede tener un CBR de, no sé, 3%, 4% de CBR, es muy bajito. Y lo que comparamos es, ok, con esta base que nos da el método, lo que nosotros vamos a tener, y se ve si cumple con los parámetros requeridos. ¿Ya? Para acá la base son tránsito de 80 kN, que son tránsitos en eje equivalente de 8,6 toneladas, coeficiente de variación que es típico en Chile, que es de 25%, y una capacidad de soporte siempre que se mida el percentil 90, y coeficientes estructurales de cada capa. Y nos dan ciertos índices, que es el índice estructural requerido, que en función de los equivalentes, y del coeficiente de variación, que tenemos el T, que está en función de los equivalentes acumulados en cada pista, y tenemos la fórmula original y también una variación del manual de carretera, que es lo que hoy día tenemos, que tiene coeficiente de variación y T, que está en función de los equivalentes acumulados en cada pista. Para el índice de pavimento se ocupa lo mismo, espesores dados por las alturas, incluidos con unos coeficientes estructurales que son los A, y en función de un pavimento de 90 centímetros. Y lo que tenemos que ver es que si el índice de pavimento es mayor al índice de pavimento requerido, entonces estamos bien en cada una de estas capas. Y el espesor mínimo de diseño va en función de una fórmula que tiene relación con CBR en porcentil 90, y el espesor va a ser la base más la subbase, y eso tiene que ser mayor que el mínimo requerido. Según el CBR que ustedes tengan, van a tener los coeficientes estructurales. Si ustedes en subbase tienen un CBR de 80, van a tener ese coeficiente estructural, y si subbase, por ejemplo, tiene un CBR de 40, tiene 28. Y también para la subrasante, según el CBR que vayan a tener, que esto es el mínimo, o sea, si les da una subbase o una subrasante menor a eso, tienen que colocar siempre el mínimo, que es 2, el mínimo, sí, acá para la subrasante con ese coeficiente estructural. Sí, entonces,
tienen que ir comparando según lo que les dice en teoría. Para el diseño, el espesor mínimo, que lo van a calcular respecto al CBR Presenting 90, y ahí van a calcular ustedes respecto a sus espesores que les dan de base y subbase en cada uno de ellos. Por lo general nosotros partimos de un número, se dan como, no sé, que sea 7, 5 o 10, y van viendo si cumplen o no. Y cuando aumentamos por lo general de 1 centímetro en adelante. O sea, si estamos muy cerca entre el requerido y el mínimo, o lo que les está de diseño, ahí pueden ir variando. Pero no apliquen 25 centímetros, porque sabemos que con 25 centímetros va a cumplir, porque así dice el método. Ya partan de mucho menos y vayan subiendo de uno en uno para ver si les cumple. Sabemos que con espesores de 25 sí o sí van a llegar al pavimento requerido, pero acá lo que se juega es que tienen que ser siempre pensando que las platas fiscales que ustedes ocupan tienen que estar súper bien justificadas. Y si con 5 centímetros es suficiente, no tienen como a Contraloría decirle que pusieron una de 10 porque va a quedar mejor. Si con 5 es suficiente. ¿Sí? Es como, ok, el espesor de un pilar les cumple con 20, ustedes quieren poner uno de 60, pero si les cumple con 20, tienen que incluir el de 20. A no ser que hubiese otro factor que los justifique para aumentar, pero acá el pavimento siempre vamos con el mínimo requerido. Ojo que ustedes me dicen, ok, si la prueba les da a uno 18 y al otro 24, si con 18 es suficiente, vale 18, aun con 24 les cumpla. O sea, tienen que ser siempre el mínimo requerido porque tienen que ajustarse al presupuesto y a los costos que van a tener en general ustedes los proyectos. Bien, entonces nos dan CBRs en un camino, va a tener un cierto CBR y acá tienen dos tramos que este segundo tramo nos preguntan, o sea, no quieren, primero nos consultan si el tramo es homogéneo o no es homogéneo. Para ver si el tramo es homogéneo o no es homogéneo se saca en un cociente que tiene que ver entre la desviación típica y el CBR promedio. Si eso les da menor a 0,5, entonces efectivamente, o sea, tiene que ser menor a 0,5 para que les dé homogéneo, que este es el caso. Por lo general les van a preguntar que verifiquen ustedes si el tramo es homogéneo o no es homogéneo, así que esa es una de las primeras cosas que se preguntan que ustedes analicen. Y después les piden calcular según la fórmula original y según la del manual de carretera. Ya, lo primero que hacemos siempre es calcular el índice estructural requerido en función del coeficiente de variación, que ya sabemos que es de 25%, y en función de T, que tienen que ver con los ejes equivalentes de diseño. Y a ustedes en el enunciado les dicen que es un camino para una solicitación de 15 años que es su vida útil con 1.200.000 de ejes equivalentes. Por lo tanto, el índice estructural requerido es súper directo en fórmula y les va a decir que es 41,33. Y van a tener con eso la primera parte del diseño, que es lo que ustedes requieren. Y luego van a calcular también el espesor mínimo, que tiene que ver con el CBR al 90%, que según ustedes les calculó, daba al tramo 1 de 4,45. Por lo tanto, el espesor mínimo que tienen que tener entre bases y subbases son de 39,23 centímetros. Fíjense que ustedes ya parten de esto. O sea, no pueden tener algo menor a 39,23 centímetros. No pueden pensar que van a una base y una subbase que sea de 10 y 10. O sea, en la suma de las dos tiene que darle más de los 39,23 centímetros. Para eso dicen que vamos a proponer la mitad de base y la mitad de subbase. Pudiesen tener muchas más combinaciones, pero así es la que es parte para el ejercicio al menos. Y eso quiere decir que la base, los primeros 20 centímetros, cae dentro de esta misma base que tenemos por el método. Recuerden que la primera parte de base son 25 centímetros, por lo tanto van a tener 20 centímetros de base al CBR que corresponde 1.394, ustedes lo visualizan en la tabla. Van a tener 20 centímetros con la base al CBR 100%, que es lo que sale acá, porque se ocupan el SA sub I, y luego les quedan 5 centímetros a ustedes respecto al otro diseño, que es con el índice de 0.383, en la misma tablita.
llegar a 20 centímetros restantes de base y subbase, que van a tener la base con un CBR de 40. ¿Ya? Por lo tanto, los 15 centímetros restantes van a tener de nuevo con la subbase de 40, que es 0.576, que es el coeficiente que está acá. ¿Sí? Y para los otros espesores, para llegar a los 40 centímetros o los 10 que les quedan, ustedes ya no tienen pavimento, porque solo tenían 20 y 20. Por eso los otros dos van con coeficiente 0, porque acá ustedes. Y los 40 centímetros restantes que los declaran entonces es por la subrasante, por el valor de la subrasante que les da por el. Que les dicen a ustedes que es de 4,45, que les daban, que ustedes la calculaban. ¿Profe? Que es que el percentil. Profe, una duda, si es que llega a ser que el CBR de la primera capa es 80%, por ejemplo, hay que sacar un promedio para sacar el No, porque porcentaje. ustedes lo hacen en base al diseño de que es del 100%. O sea, Ya. siempre se compara con la base que es 100, después 40 el CBR y la otra que es la restante. Ustedes van haciéndolo en función del paquete original que tienen, del paquete estructural original. Ya. O sea, siempre van a partir, pueden tener o 5, 10 o 20, hasta los 25 centímetros quizás, según de esta primera base que es de 100. Por lo general siempre les queda menos de 25, por eso van a tomar siempre un CBR de un espesor que sobra 25 y luego van a estar entre las dos, entre la base y la subbase del espesor siguiente. Ya. ¿Cuándo pudiese ser? Cuando sus ejes equivalentes, porque esto es un método válido para ejes equivalentes menores a 1,5 millones. Por eso, si se fijan, el ejercicio que ustedes les daban eran para ejes equivalentes de 1.200.000. Por eso se acerca mucho a los 25 centímetros que tenían como base. O sea, si les dan un eje equivalente de 1.490.000, lo más probable es que sean 25-25, van a estar muy cercanos a esos espesores. Y mientras más se alejan de esta base, que son 1,5 millones, le van a dar espesores mucho más pequeños. O sea, si tienen eje equivalente, no sé, de 700.000, por supuesto que le van a dar quizás espesores de 10 centímetros y 10 centímetros. ¿Sí? Acá se acercaban mucho más a los 25 porque estamos muy cerca también de los equivalentes de diseño que eran como donde sacó por diseño original. Y eso también es un buen dato para que ustedes lo tengan claro. Pueden ver al tiro cuál es la cantidad de equivalentes que les dan y sacarse una aproximación de qué orden de espesor van a estar en los espesores. ¿Ya? O sea, mientras más cercanos a los equivalentes de diseño que tuvieron, más cercanos también van a estar ustedes a los espesores normales que tienen. Profe, abajo, porque el 40 lo multiplico por 0,033. El 40S por la subbase, por el CBR que les daba, porque al 90% de ustedes tienen una subbase, un CBR de 4,45, una cosa así. Les cambian el valor de la subrasante. Ustedes toman como base el 40 y la subrasante. ¿Me preguntan por la subrasante? Sí, porque al 90% les daban en el ejercicio para el tramo 1, que estaba acá, es del CBR 4,45. Entonces, con ese CBR, ustedes calculan la subrasante. O sea, en el original nosotros tenemos 140, pero la subrasante acá que ustedes van a tener es mucho menor calidad que la que tenían antes. Por lo tanto, ese valor les va a cambiar dependiendo de la mecánica del suelo, de las calicatas que hagan el terreno, y va a ver de cuál va a ser la subrasante que van a tener para apoyar en realidad todo el suelo hacia arriba, o sea, todo el pavimento hacia arriba. Este es un método que se ocupa hoy en día para caminos de bajo tránsito y es totalmente permitido por la dirección de vialidad. Así como es un método súper simple en general de cálculo, de realizar, pero es un método válido en Chile. O sea, camino de bajo tránsito con menores a 1,5 millones de equivalentes, diseñamos con este método. Para que vean que sí en realidad lo pudiesen utilizar en algún momento de